Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Manuel Sánchez Medina. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Virtual CTM. Mi matrícula es CTM 082239. El día de hoy, 5 de abril, les quiero presentar mi proyecto integrador de la materia Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, a cargo del profesor Anuar Ramírez Vázquez. Para este proyecto contestaremos las siguientes preguntas. Pregunta 1. Explica brevemente en qué consiste el título primero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero de los derechos humanos y sus garantías. Este regula los derechos humanos reconocidos en la Constitución y establece las garantías para su protección y ejercicio. Incluye derechos fundamentales como son la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica y los derechos sociales. Título quinto de los estados de la Federación y el Distrito Federal. Regula la estructura política y administrativa de las entidades federativas, así como su autonomía en el ejercicio de sus competencias. Establece los principios de organización de los estados y la Ciudad de México. Título sexto del trabajo y la previsión social. Regula los derechos laborales y las condiciones de trabajo en México, incluyendo los derechos fundamentales de los trabajadores como el salario digno, la jornada laboral, el derecho a huelga y la seguridad social. Título séptimo, prevenciones generales. Este contiene las disposiciones sobre la administración pública, el servicio exterior, las Fuerzas Armadas y otros aspectos que no están contemplados específicamente en otros títulos. Pregunta 2. ¿Cómo interviene la CNDH con respecto al título primero? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene en el título primero de la Constitución al garantizar la protección, promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en el título. La CNDH recibe quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y formula recomendaciones no vinculantes para promover la reparación del daño y no la reparación del daño y la no repetición. Además, realiza investigaciones sobre violaciones graves y promueve el respeto de los derechos fundamentales a través de campañas y programas educativos. Pregunta 3. Menciona qué cargos se llevan en la Comisión de los Derechos Humanos y en qué consiste cada uno de ellos. Presidencia. Dirige y coordina todas las actividades de la CNDH, representa a la institución y emite las recomendaciones en casos de violación de derechos humanos. Visitadurías generales. Son órganos especializados que investigan violaciones a derechos humanos en diferentes áreas como derechos de los migrantes, justicia penal y violencia de género y más. Consejo consultivo. Órgano asesor compuesto por personas destacadas en la defensa de los derechos humanos, emite opiniones y recomendaciones internas. Secretaria Ejecutiva o Secretaría Ejecutiva. Coordina el funcionamiento administrativo y operativo de la CNDH, así como la implementación de acuerdos y resoluciones. Dirección General de Quejas y Orientación. Recibe y atiende las quejas presentadas por la ciudadanía y da seguimiento a las investigaciones. Dirección General de Vinculación y Capacitación. Esta realiza actividades educativas y de capacitación en materia de derechos humanos. Pregunta 4. Describe qué menciona el artículo 25 de la CNDH y cómo procede. El artículo 25 de la Ley de Comisión de los Derechos Humanos establece que la CNDH tiene la facultad de formular recomendaciones públicas no vinculantes ante violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades o servidores públicos federales. Estas recomendaciones deben ser fundamentadas y motivadas, indicando las pruebas y razonamientos que las sustentan. El procedimiento consiste en recibir la queja o denuncia. 2. Investigar los hechos de manera imparcial y objetiva. 3. Emitir recomendación si se comprueba la violación. 4. Notificar a la autoridad responsable para que adopte las medidas de reparación. 5. Dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
Pregunta 5. Explica con tus propias palabras qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones. La conciliación es un proceso en el que la CNDH facilita el diálogo entre la víctima y la autoridad responsable para alcanzar un acuerdo que repare el daño causado por la violación a los derechos humanos. El objetivo es lograr una solución rápida y efectiva sin necesidad de procedimientos largos o complicados. La resolución inmediata, por otro lado, buscará atender casos urgentes o situaciones que demanden una pronta respuesta para evitar daños mayores o la continuación de la violación. Esto permitirá que las autoridades adopten medidas rápidas para garantizar la protección efectiva de los derechos afectados. Pregunta 6. ¿Consideras que la CNDH es fundamental para defender nuestros derechos humanos? Justifica tu respuesta. Sí, considero que la CNDH es fundamental para defender nuestros derechos humanos, ya que representa una instancia independiente y especializada en la promoción y protección de los derechos fundamentales. La existencia de un organismo autónomo como la CNDH garantiza que las denuncias contra los abusos de poder o violaciones de derechos humanos puedan ser investigados y atendidos de manera imparcial. Además, su capacidad para emitir recomendaciones públicas y promover la reparación del daño impulsa a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, su carácter público y la presión social que generan contribuyen a que las autoridades tomen medidas correctivas. Es importante que la CNDH continúe fortaleciendo sus mecanismos de seguimiento y verificación de cumplimiento de recomendaciones, así como su capacidad de respuesta ante violaciones graves. Solo de esta manera logrará consolidar su función como garante de los derechos humanos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Muy buenas noches. Me despido con la siguiente frase: las oportunidades no pasan, las creamos.